El 17 de octubre de 1971, las 62 organizaciones preparan un acto en Córdoba para celebrar un nuevo aniversario del Día de la Lealtad Peronista. Después de mucho tiempo, los distintos sectores del peronismo pueden reunirse en la vía pública con autorización del gobierno militar. En medio de una multitud está pugnando por llegar hasta este palco central el dirigente del Secretariado Nacional de la CGT, señor José Rucci. A pesar del festejo que supone el encuentro, en los últimos meses la composición del movimiento ha cambiado y un fenómeno nuevo se percibe en la multitud. En momentos en que intenta usar de la palabra el dirigente nacional de los petroleros, Adolfo Cavalli, el público al parecer no está de acuerdo y está chiflando, no ha podido todavía comenzar su discurso. Mientras los líderes sindicales hablan, los jóvenes del partido silban y vivan a montoneros, la organización guerrillera peronista surgida en 1970. La situación produce la ira del secretario general de la CGT, José Rucci, quien increpa duramente a los integrantes de la juventud peronista. El compañero Cavalli ha sido designado. Ha sido designado por el general Juan Domingo Perón. La disputa que se gesta en el interior del movimiento toma estado público, pero pocos pueden prever entonces cuáles serán sus consecuencias. Las Fuerzas Armadas. El pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. José Ignacio Rucci nace el 15 de marzo de 1924 en la localidad santafesina de Alcorta. Allí vive hasta terminar sus estudios secundarios en la Escuela de Artes y Oficio. A mediados de la década de los 40, se traslada a Buenos Aires para trabajar en la compañía de automotores Hispano-Argentina, en donde se desempeña como obrero metalúrgico. En 1947 ingresa a la fábrica de electrodomésticos Ubertini y es elegido por primera vez delegado gremial. Pero recién 5 años después, en la fábrica Catita, comienza a destacarse por sus dotes de joven dirigente. Gana rápidamente prestigio entre sus compañeros y sobresale por su capacidad de convencimiento y de buena oratoria. En septiembre de 1955, la autodenominada Revolución Libertadora derroca el gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón. A partir de entonces, su partido es proscripto. Sus simpatizantes son perseguidos y la Central General de Trabajadores, CGT, que responde en su mayoría al peronismo, es intervenida. Luego del golpe se organizan los comandos de la resistencia peronista y la lucha por el retorno de Perón al poder se intensifica. En este contexto, dentro de la construcción política sindical, comienza a adquirir importancia la Unión Obrera Metalúrgica, UOM. El 26 de agosto de 1957, el gobierno autoriza la realización de un congreso normalizador de la CGT. De allí surgen las 62 organizaciones que reúnen a los gremios peronistas. Bandor se convierte en el hombre fuerte detrás de esta poderosa estructura. Por ese entonces el líder sindical asoma como el máximo representante de una camada de jóvenes dirigentes combativos, entre los que se encuentra José Rucci. A medida que los sindicatos intervenidos se normalizan, esta nueva generación de gremialistas triunfa en varias elecciones y desplaza a las autoridades anteriores a 1955, quienes apoyados por Perón pedían ser restituidos a sus antiguos cargos. En un principio, los metalúrgicos de Bandor son un elemento importante en las acciones de la resistencia, pero desde 1959, cuando las políticas represivas acaban con la ola de protestas iniciadas luego del golpe, su estrategia cambia. Al no poder sostener una lucha frontal con el gobierno, se dedican a golpear para luego negociar. Es así como, liderado por Bandor, este sindicalismo pragmático basa su fuerza en su capacidad para administrar la desmovilización con amenazas que se traducen en paros poco combativos y en negociaciones con los grupos de poder. Estos dirigentes,
más concentrados en el control de las estructuras gremiales y menos comprometidos con la lucha obrera, se consolidan poco a poco en muchos sindicatos. Alejados de las bases, sus métodos se vuelven cada vez menos democráticos. Recurren habitualmente al soborno y al matonismo para callar las disidencias. Mientras el Partido Justicialista está proscripto y su líder en el exilio, la burocracia sindical construye un enorme poder. Para mediados de los 60, el llamado bandorismo postula abiertamente un peronismo sin Perón. A diferencia del líder metalúrgico, Rucci considera que la táctica del sindicalismo, y en especial la de la UOM, debe estar directamente relacionada con el retorno de Perón a la Argentina. En 1966, las Fuerzas Armadas derrocan el gobierno constitucional de Arturo Illia. Este golpe de Estado obtiene en un comienzo el apoyo de los jefes sindicales de la CGT. Durante los 2 años siguientes, el movimiento obrero comienza a dividirse por sus diferentes posturas frente a las políticas sociales y económicas de los militares. En marzo de 1968, en el Congreso de la CGT, surge una nueva central obrera, la CGT de los argentinos, que concentra a los gremios más combativos y critica la actitud negociadora y pasiva de los jefes sindicales nacionales liderados por Bandor. En junio de 1969, en un contexto de grandes protestas sociales y de radicalización política, un grupo armado asesina a Augusto Bandor en la sede de la UOM. La columna que transporta el féretro son la esposa y los familiares más directos del desaparecido líder gremial. El asesinato del líder metalúrgico crea un enorme vacío de poder en el sindicato. En enero de 1970, tras varios meses de incertidumbre, Lorenzo Miguel, ex tesorero de Bandor y viejo amigo de Rucci, se impone en la conducción del gremio luego de un proceso electoral muy cuestionado. A partir de ese momento, Rucci inicia un ascenso vertiginoso. Poco tiempo después, la UOM de San Nicolás se normaliza y Rucci, con apoyo de Lorenzo Miguel, es elegido secretario general de la seccional. El 1 de julio se inaugura el Congreso Normalizador de la CGT. Lorenzo Miguel y las 62 organizaciones logran imponer una lista única con la candidatura de Rucci como secretario general. Rucci llega al máximo cargo del sindicalismo argentino en un momento clave para el movimiento peronista. La grave crisis que vive el gobierno militar abre la posibilidad para el retorno de Perón de su largo exilio. Es por ello que el viejo líder se aboca desde Madrid a la reorganización del justicialismo. Por ese entonces el peronismo se ha convertido en un movimiento heterogéneo que canaliza el descontento ya no solo de gran parte de la clase obrera, sino también de amplias capas de los sectores medios y de la juventud radicalizada. Los jóvenes revolucionarios, que invocan la figura de Perón como un modo de identificarse con el pueblo, ven en la burocracia sindical un obstáculo para el retorno del líder y para la instauración de la llamada patria socialista. Los roces entre los partidarios de la guerrilla y el nuevo secretario de la CGT no tardan en producirse. El 17 de octubre de 1970, las 62 organizaciones convocan a un acto en Córdoba para celebrar un nuevo aniversario del Día de la Lealtad Peronista. En el palco, los principales oradores son Rucci y el delegado de Perón, Jorge Paladino. Desde el sector juvenil del público, parten consignas a favor de Montoneros y se exige un homenaje a los guerrilleros Maza, Ramos y Abal Medina, miembros fundadores de la organización, fallecidos en enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad. La situación provoca la ira del jefe sindical y del político conservador, que se niegan al pedido. En respuesta, una estruendosa silbatina tapa parte de los discursos durante el acto. El panorama para Rucci es desalentador. A la oposición de algunos sectores del peronismo se le suma la del sindicalismo combativo,
parte del movimiento obrero que cuestiona su moderación ante el gobierno. Esta corriente tiene como principal referente a la CGT Regional Córdoba, donde conviven gremios peronistas con otros independientes. Sus principales dirigentes promueven un sindicalismo más democrático, con representación de las bases e independencia de las políticas de la CGT Nacional. Sin lugar a duda, la patronal ha estado retrasando las negociaciones, pero el principal responsable de esta traición al movimiento obrero es Rucci, que no ha hecho ni un plan de lucha, ni siquiera se ha ocupado, digamos así, de consultar al Comité Central Confederal para tomar una actitud digna como lo que correspondería a los trabajadores de luchar el aumento que necesitamos sacar. Mientras en Córdoba persisten los paros y las manifestaciones contra el gobierno, la actitud de la CGT Nacional es más cautelosa. Desde un comienzo, Rucci mantiene el diálogo con el sucesor de Onganía, Roberto Levington, situación que recibe la crítica de los sectores duros del sindicalismo. Rucci considera que algunas huelgas aisladas son suficientes para exponer el descontento obrero con la política económica del gobierno y para pactar luego nuevas condiciones. Pero la presión de las bases finalmente obliga a la CGT a declarar un plan de lucha. Tal es así que el comité deliberó solamente 10 minutos y por unanimidad y aclamación resolvió fijar fecha del 12 y el 13 para el paro de 36 horas. A comienzos del año 71, las protestas obreras continúan. El pedido de los gremios combativos de convocar a una reunión del Comité Central Confederal para declarar un plan de lucha es desestimado por Rucci. Los plenarios de este organismo terminan siempre en ambiguas declaraciones que no se traducen en medidas activas. El movimiento obrero de Córdoba, organizado en base a la Confederación General del Trabajo, está totalmente en disidencia y en contra de la postura claudicante y participacionista de los compañeros del Consejo Directivo Central. Es así como para marzo, el malestar social estalla y una serie de protestas promovidas por la CGT cordobesa terminan en un levantamiento popular. Días después, Levington es reemplazado por el general Lanusse. Mientras los gremios combativos cordobeses son intervenidos y una orden de captura pesa sobre los miembros del Comité de Lucha Gremial, el nuevo ministro de Trabajo, Rubens San Sebastián, se reúne con Rucci. Esperamos, por supuesto, de que el gobierno entienda de que los planteos que formula la CGT están perfectamente fundados y se le den las soluciones que reclama el movimiento obrero, fundamentalmente en la entrega de los sindicatos a las autoridades que los mismos afiliados se han impuesto. A pesar de sus reclamos por el cese de las intervenciones a los gremios combativos, Rucci cede ante el pedido de San Sebastián de aplazar por tiempo indefinido la reunión del Comité Central Confederal. A cambio, el ministro acepta derogar la ley de topes salariales establecida por el gobierno de Levington. Las críticas hacia una CGT considerada por muchos dócil y negociadora no tardan en llegar y el rumor de la renuncia de su secretario general se difunde por los medios. Buenas tardes, Rucci renunció. Yo no le voy a poder a usted aportar material para un reportaje que tenga otro carácter. En consecuencia, yo creo que mi presencia aquí en la Confederación General de Trabajo significa que la CGT tiene el secretario general que aquel Congreso Normalizador eligió en una oportunidad. El 13 de abril, en medio de los anuncios de una apertura política, Lanusse recibe a Rucci en la Casa Rosada. Con este gesto, el presidente intenta demostrar a los sindicalistas que el retorno de la política no implica su desplazamiento de un sistema de negociación que los ha tenido como principales interlocutores durante la proscripción de los partidos. Durante el encuentro, el jefe sindical reclama el retorno de Perón al país y la restitución del cadáver de Evita. Sobre lo primero, Lanusse prefiere no pronunciarse, aunque en secreto ya ha iniciado los contactos con Madrid. Pero sí se compromete a regresar el cuerpo de Eva Perón a la CGT. Los resultados de la reunión no son buenos para el metalúrgico. Los elogios a Lanusse de sus compañeros del Consejo Directivo lo colocan en una situación delicada. Rucci debe neutralizar a quienes intentan desplazarlo por dialoguista y a quienes son capaces de aceptar las reglas impuestas por Lanusse a cambio de ventajas políticas, lo que pone en peligro el retorno de Perón. La única solución para el dilema es emprender el camino a España
y conseguir el aval del general exiliado. ¿Cuántos días va a estar usted en Madrid? 6, 7 días, 8 días, no sé todavía exactamente. ¿Va a mantener también conversaciones con Paladino en Madrid? Paladino está en Madrid, indudablemente no veo por qué razones no vamos a estar con el compañero Paladino. ¿Usted considera que lleva la representación, así, aunque no formal, pero sí la representación del movimiento obrero argentino? Bueno, si usted parte de la base que el movimiento peronista se nutre de la clase obrera, yo creo que llevo la representación del movimiento ¿Usted se obrero. va siendo el secretario general de la CGT? Por supuesto, el cargo no lo voy a dejar en Buenos Aires, me lo llevo conmigo. Muchas gracias. En Madrid, Perón le da su apoyo a Rucci frente a toda la delegación de la CGT, puesto que éste reúne las condiciones para manejar una central que, junto con el aparato partidario, le permitirá asegurar la continuidad del movimiento y su integración como pieza imprescindible del juego político planteado por la NUCE. 2 minutos después de las 9 de la mañana y una bruma ligera cubre hoy el aeropuerto internacional de Ezeiza. Y siguen llevando caravanas a este punto que vienen a recibir a los dirigentes gremiales que han permanecido 15 días en Madrid. En consecuencia, el secretario general de la CGT vuelve a Argentina fortalecido. Pocas semanas después, se abre un nuevo frente para Rucci. Sus dos máximos rivales, Agustín Tosco de la CGT Córdoba y Raimundo Ongaro de la CGT de los Argentinos, son detenidos por sus acciones opositoras a la dictadura. Durante una reunión con el ministro del Interior, se ve obligado a pedir la libertad de los presos gremiales, gestión que es rechazada por los mismos Tosco y Ongaro. Hasta septiembre de 1971, los pedidos de los sindicatos duros y de las regionales del interior para que la CGT convoque a una reunión del Comité Central Confederal son infructuosos. Las cúpulas del sindicalismo porteño se niegan a arriesgar sus relaciones con el gobierno, caracterizadas por la moderación conciliadora en un momento en que se define el calendario electoral. Sin embargo, la rebelión creciente contra la jefatura, que ya había levantado un paro decretado en homenaje a Eva Perón, los obliga a llamar a una huelga para el 29 de septiembre. La medida de fuerza no incluye movilizaciones, por lo que no afecta al oficialismo. Al finalizar el año, el gobierno ha dado señales claras de que la apertura electoral está en marcha. Sin embargo, los planes políticos de la NUCE parecen apuntar hacia la cooptación de los políticos y sindicalistas más permeables al diálogo. Perón entiende que ese camino puede terminar en condicionamientos para su retorno, razón por la cual endurece su postura. El caudillo reemplaza a su delegado personal por Héctor Cámpora y apoya a la Juventud Revolucionaria como forma de poner un límite a los sectores negociadores. Pero también mantiene su confianza en la lealtad de Rucci, que desde el interior de la CGT se aboca a la tarea de subordinar el movimiento obrero a los lineamientos de Perón. Pocos advierten en ese momento el peligro de la hábil estrategia desplegada contra la NUCE. En junio de 1972, durante el Congreso del Partido Justicialista, las internas continúan. En este automóvil que se encuentra estacionado frente a la comisaría Quinta, se hallaban apostados frente al local de la Unión Obrera Metalúrgica los 3 individuos que produjeron los disparos en contra de Rucci y su gente. El sindicalismo ve disminuida su representación en los cargos por la nueva presencia del sector juvenil. Disconformes, los partidarios de Rucci hacen saber su descontento a punta de pistola. Este es el frente del Hotel Savoy de Buenos Aires, donde se realiza el Congreso Nacional del Partido Justicialista. Luego del incidente que se promovió en la parte superior, los atacantes descendieron por esta escalera y aquí comenzaron a efectuar los disparos que alcanzaron también a la parte interior del salón. En el cielo raso, la cámara alcanza a captar 2 de los impactos de bala. Más abajo, aquí en la puerta, otro impacto de bala. Y aquí... En julio, en medio de las disputas entre la NUCE y Perón, Rucci es elegido nuevamente secretario general de la CGT. El resultado del Congreso es una nueva victoria de Perón sobre la NUCE, que había presionado a los participacionistas para frenar la elección de Rucci. Aunque bajo su mando la CGT Nacional ha regulado la cantidad y la temperatura de las huelgas e intentado bloquear la rebeldía de los gremios cordobeses, siempre ha mantenido su compromiso en la defensa de la táctica electoral de Perón. Días después, el gobierno suspende la personería gremial de la CGT y deja en claro que no está dispuesto a reconocer el papel político que el sindicalismo reclama. A comienzos de agosto, un nuevo incidente tiene como protagonistas a los guardaespaldas de Rucci. Este es uno solamente de los hechos lamentables que se han dado aquí esta noche con motivo de la partida del doctor Cámpora hacia Madrid.
distintas facciones del peronismo se han enfrentado. Hubo muchos disparos. ¿A quién atribuye usted, de dónde partieron? Bueno, yo estaba a una distancia bastante lejos, no lejos, digamos, unos 15 o 20 metros, hubo un tumulto, no voy a negarlo, sentí algunos disparos, pero no puedo inviabilizar de qué sectores partieron los disparos. ¿Hay algún herido de su custodia? No, no hay ninguno, y del otro lado creo que tampoco haya ninguno. En septiembre, las relaciones cordiales entre el gobierno y la CGT se restablecen y el presidente Lanusse recibe al Consejo Directivo. ¿Para qué vienen? Nosotros a decir otras cosas y escuchar lo que diga el presidente. ¿Cuáles son esas cosas? No lo conocemos, pero creemos que estamos habilitados para discutir cualquier tema que interese a los ¿Eran temas gremiales nada más o temas políticos? Cualquier tema estamos ¿Ustedes vienen aquí por motu propio o han conversado con el exterior? No. Nos han invitado. Mientras los jefes sindicales dialogan con los militares, la presión social obliga a la liberación de los presos gremiales, entre los que se encuentra Agustín Tosco. No podemos dejar de registrar que José Rucci en más de una oportunidad pidió su libertad. Bueno, Rucci está acostumbrado a cubrir una serie de formalismos para disfrazar una actitud que represente las aspiraciones de la clase obrera. Rucci ha cubierto formalismos, pero en absoluto el resultado de esta lucha es atribuible a su gestión. Esto genera nuevos cruces entre el sindicalista combativo y el líder de la CGT. El señor Tosco siempre estuvo en la misma. Es el caballo de Troya del movimiento obrero para atentar contra su unidad orgánica. Y en esta carta se puntualizan algunos hechos en que él fue protagonista, con el propósito de que aquellos que no lo conocen bien queden perfectamente ilustrados y, como dice el refrán, cada chancho su chique. El 17 de noviembre de 1972, el viejo sueño de Rucci se concreta. Perón regresa al país después de 17 años de exilio y el metalúrgico queda inmortalizado durante aquel momento histórico. Un mes después, ante la partida de Perón rumbo a Paraguay, la definición de las candidaturas para las próximas elecciones abre nuevamente el frente interno. Tras su viaje de regreso, el general confirma a Héctor Cámpora como candidato a presidente. La decisión provoca un enorme malestar entre los sindicalistas, que se ven postergados en las listas por los sectores combativos que acompañan al delegado. ¿Por qué no asistieron a la reunión con los otros miembros de esas antiguas organizaciones? Y porque soy un poco perezoso, me quedé dormido. Grave eso, ¿eh? ¿Cómo está ahora? Rucci, ¿se habló concretamente de la integración de las listas de candidatos y la participación del sector gremial en esas listas? Con el general Perón yo nunca he hablado de cuestiones de candidatos. La situación genera tensiones y enfrentamientos durante los congresos partidarios. El clima violento se extiende también a la campaña electoral en una muestra de la fragilidad interna que vive el peronismo. El 15 de febrero de 1973, durante un acto realizado en Chivilcoy, el secretario privado de Rucci muere de un balazo tras un intenso tiroteo entre los guardias de aquel y militantes de la juventud peronista. Cuando se sienten tiros en la calle, nosotros teníamos los coches a 1,5 cuadras del lugar donde se estaba desarrollando el acto. Yo había ido con el pibe mío. Pregunto dónde está mi hijo y me dicen está afuera. Entonces 5 o 6 muchachos de los que estaban con nosotros salen afuera a buscarlo y se encuentran con los coches todos destrozados y ahí es donde son agredidos a balazo. Al ser agredidos a balazo, algunos disparan y cae el compañero Biancudo. Muchos jefes sindicales reciben con descontento el triunfo de Cámpora. Sin embargo, Rucci en un principio da muestras de apoyo al presidente electo. Es la presencia del presidente de la República. Y aquí en esta casa vayan estas palabras. Compañero Cámpora, presidente de los argentinos, el movimiento obrero argentino hoy sí que va a participar en el quehacer político, hoy sí que va a participar en todas las grandes decisiones que estén al servicio de los superiores objetivos de la patria. Cuente usted con el apoyo incondicional de los trabajadores argentinos. Pero una vez instalado en el poder, las disputas por el control del gobierno y del movimiento entre la juventud revolucionaria y el sindicalismo crecen.
El 20 de junio, Perón regresa definitivamente al país. Durante el acto de bienvenida se producen serios enfrentamientos entre los sectores antagónicos del peronismo. Rucci, que integra la comisión organizadora del acto, es señalado por Montoneros como uno de los responsables de lo sucedido. Desde que Perón arriba al país, los jefes sindicales desestiman la autoridad de Cámpora y creen que el único presidente posible es el viejo líder. El 13 de julio, Cámpora presenta la renuncia a la presidencia de la Nación y lo sucede de manera provisional el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, quien llama a nuevas elecciones para el mes de septiembre. Pocos días después, en la sede de la CGT, Perón pronuncia un discurso en el que critica a la juventud combativa y deja en claro que ha vuelto a la Argentina dispuesto a reivindicar a la ortodoxia sindical. Perón necesita de la lealtad de Rucci para imponer su autoridad frente a los sindicatos, que con las nuevas políticas perderán su capacidad de negociación salarial. El 2 de agosto se proclama la fórmula Perón-Perón para las elecciones a la presidencia de la Nación y la CGT, con Rucci a la cabeza, se transforma en el eje de la campaña electoral. El programa de gobierno propuesto por Perón se basa en un pacto previo entre los empresarios y la CGT que suspende por un tiempo las negociaciones salariales. Como esta medida implica un recorte en el poder de los sindicatos, Perón necesita de la lealtad de Rucci para imponer su autoridad y obtener su apoyo. Las categóricas definiciones que emanan del mensaje del general Perón indudablemente permite esclarecer a muchos y también, por otro lado, neutralizar todo tipo de especulación, fundamentalmente en las obligaciones que tenemos los argentinos de prestar nuestro mayor esfuerzo para sacar nuestro país de donde ha sido colocado. Es así como Rucci centra sus esfuerzos en frenar la intromisión juvenil en los gremios y neutralizar las rebeliones antiburocráticas que desafían su autoridad. Durante las semanas siguientes, Perón realiza diversas gestiones para poner freno a la radicalización promovida por la juventud peronista y por Montoneros, y para encuadrarlos en su proyecto político conciliador. Pero esta decisión lo enfrenta a un grave desafío. El 23 de septiembre, Juan Domingo Perón gana las elecciones con el 62% de los votos y llega por tercera vez a la presidencia del país. 2 días después, Rucci es asesinado por un grupo comando montonero. Este es el vehículo en que se disponía a partir aproximadamente hace 50 minutos José Ignacio Rucci. En momentos en que iba a subir al mismo, él y 2 personas que lo acompañaban resultaron heridas de balas que fueron disparadas desde las viviendas de enfrente. La muerte de Rucci es una advertencia a Perón de que los jóvenes revolucionarios no están dispuestos a desandar el camino que habían iniciado con el apoyo del líder. La noticia golpea duramente el ánimo del viejo general, que ve cómo su juego político de alianzas y pactos con 2 sectores enfrentados, los sindicalistas y la juventud radicalizada, tiñe de violencia la interna de su partido. Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Hemos llegado a la Revolución Argentina